Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro evento Una Premio Pulitzer y sus herramientas para emprender y lograr reportajes de investigación. Este evento es realizado en el marco de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte como celebración al memorando de entendimiento entre la Universidad del Norte y la Florida International University, el cual trae muchos beneficios para los estudiantes de la Maestría en Periodismo y promueve el trabajo colaborativo entre ambas universidades. Así que, para empezar, quiero invitar al decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, Alberto de Castro, y al coordinador de la Maestría en Periodismo en Español de la FIU, Alejandro Alvarado, para que le cuenten un poco al público sobre este acuerdo. Muchísimas gracias, Yoleidi. Espero que estén todos muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí, por tu tremendo trabajo y compromiso junto con Juan Pablo. Realmente yo celebro esta confianza, sobre todo, que tenemos entre ambas universidades. Tu tremendo trabajo y compromiso. Para mí es muy grato porque puede traer muchísimos beneficios, como ya Yoleidi acaba de decir a los estudiantes. Vean, yo simplemente coloco un punto. Estamos en un mundo que muchos sociólogos, por ejemplo, denominan multicultural, pero es increíble que en un mundo donde se han acercado distintas culturas de forma muy fácil, por ejemplo, en este evento, al mismo tiempo estamos observando cada vez un rechazo muchísimo mayor a la diferencia y al otro. Entonces, al parecer, nos estamos acercando para rechazarnos, nos estamos acercando para no comprender directamente la experiencia del otro. Yo me imagino que la experiencia de una persona como Alejandra, que ha ganado este premio, obviamente nos puede enseñar muchísimo a qué tenemos que hacer nosotros para poder acercarnos a otro ser humano o grupo de seres humanos para poder hacer nuestro trabajo de forma certera, teniendo en cuenta significados de las personas con quien uno trabaja, pero manteniendo distancia objetiva y profesional. Eso me parece maravilloso. Realmente celebro este acuerdo, que espero que siga desarrollándose, que traiga muchísimas otras cosas y beneficios para los estudiantes sobre todo, ¿no? Celebro el trabajo con Alejandro, lo conozco ya hace algún tiempo y realmente es un tipo grandioso y junto con Juan Pablo creo que están haciendo un trabajo excelente. Alejandro. Celebro el trabajo con Alejandro, lo conozco ya hace algún tiempo y realmente es un tipo grandioso y junto con Juan Pablo creo que están haciendo un trabajo excelente. Gracias, Alberto, por tus conceptos. La transmisión tiene muchísimo eco, no sé si ustedes lo están escuchando, pero tiene 3 ecos. Alberto, por tus conceptos. La transmisión tiene muchísimo eco, no sé si ustedes lo están escuchando, pero tiene 3 ecos. Ups, creo que tuvimos un problema con el decano. Alejandro, ¿podrías hablar para ver si ya? Sí, tiene un eco infinito. Sí, ya ahora te escuchamos bien. El decano Alejandro, ¿podrías hablar para ver si ya? Claro que sí. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por los conceptos de Alberto. El decano Alejandro, ¿podrías hablar para ver si ya? ¿Sí me escuchan? Bueno, para mí es un honor estar aquí. Alejandro, creo que debes cerrar el video de YouTube si lo tienes abierto, quizá, porque hace reverberación. Lo tengo abierto. Alejandro, creo que debes cerrar el video de YouTube. El eco permanece. Es bien difícil comunicarse porque tiene un eco que continúa todo el tiempo. Alejandro, creo que debes cerrar el video de YouTube. El eco permanece. Es bien difícil comunicarse porque tiene un eco que continúa todo el tiempo. Alejandro, creo que debes cerrar el video. Bueno, Alejandro está un poco lejos de Colombia, quizás está teniendo problemas con su conexión. Tiene muchísimo eco. Creo que Alejandro está un poco lejos de Colombia. Sí, escuchamos reverberación. Bueno, Alejandro, si quieres te desconectas, vuelves a entrar y vuelves para darnos tus palabras.
a ver si se soluciona el problema un poco. Y bueno, mientras regresa a Alejandro, me gustaría recordarles a todos los interesados que estén viendo esta transmisión que las inscripciones para la maestría en periodismo de la Universidad del Norte y el Heraldo están abiertas. Para más información pueden contactar a Giselle Torres, por aquí estará pasando la información. Y bueno, entonces creo que podríamos abrir la discusión con Alejandra. Primero quiero darles como una presentación de quién es ella. Alejandra Sánic, ella es periodista mexicana, comenzó a hacer periodismo a los 19 años en una radio universitaria y desde entonces ha alternado el trabajo entre los medios y el freelance haciendo periodismo de investigación. Ella es cofundadora y directora de Quinto Elemento Lab, una unidad de investigación periodística que asesora, edita y financia proyectos de reporteros en México. Y en la charla de hoy, Alejandra nos va a hablar sobre la investigación del caso Walmart, gracias a la cual fue ganadora del Premio Pulitzer de Periodismo de Investigación en 2013, junto con David Barstow. Ella nos va a explicar un poco cómo construyó esa investigación, las técnicas y las herramientas que le fueron más útiles para probar todos los actos de corrupción de Walmart y documentar todos los daños causados a los pueblos y a las personas. Y para finalizar, les quiero recordar que si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat. Alejandra nos ha dado permiso total para interrumpirla, así que si les surge una pregunta mientras ella está comentando algo, pueden hacerla y ella con gusto la responderá. Así que sin más preámbulos, Alejandra, muchas gracias por estar aquí y es todo tuyo el streaming. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, un gusto y de veras muy amables por haberme invitado. Me parece una oportunidad como envidiosa pensar por una parte en una maestría que atraiga a no periodistas, a gente de otras disciplinas con otros saberes a especializarse y a buscar en el periodismo una salida también para profesional. Y luego una maestría que además se hace una alianza con otro país. Creo que otra de las cosas que son muy claras en este tiempo es lo importante que es abrirnos a las experiencias de los demás, potenciar nuestras capacidades y acortarnos los aprendizajes con lo que otros ya hayan desarrollado. Entonces, Florida, Barranquilla, Estados Unidos, Colombia, creo que se abren posibilidades bien interesantes para aprender, para compartir, para colaborar. Justo el proyecto en el que yo participé y del que les voy a hablar es un proyecto que se potenció porque éramos personas de dos mundos distintos, hablando de cosas que ocurrieron en esos dos mundos distintos, y nos pudimos potenciar porque tenemos justamente habilidades que desarrollamos en nuestros propios contextos, ¿no? Entonces teníamos un periodista sagaz, intrépido, experto en búsqueda de información, de evidencias, en un país donde tienen quizás muchísimas tradición en el periodismo corporativo, donde los periódicos tienen una tradición en la construcción de fuentes, y en la independencia, autonomía total como para proponerse investigar a la empresa más poderosa del planeta, ¿no? Y por otra parte, una reportera freelance que lleva toda la vida como en América Latina, sufriendo mucho para conseguir evidencias, y también, bueno, con mucha labor de calle y también con experiencia en digamos, en cómo se consiguen evidencias documentales acá. Entonces, creo que, digo, la etapa por la que atraviesan ustedes en la maestría y en esta unión de universidades y de esfuerzos, en algo también se platica con lo que yo les voy a conversar. Como le comenté yo, Lady, prefiero que ustedes intervengan, que esto sea una conversación. Yo no sé dar conferencias, sé compartir e intercambiar saberes, y eso es lo que quiero. Y lo que pensaba hacer es más bien hablar sobre el caso Walmart, pero para hablar del periodismo de investigación y de cómo hay cosas en esa experiencia de ese reportaje enorme que pueden servir para la práctica de las historias que hacemos regularmente. Quiero contarles que para mí eso también va a haber sido una experiencia única en la vida. Yo jamás he dedicado
19 meses de mi vida a investigar un solo tema a tiempo completo y quizás no me vuelva a tocar, ¿no? Esa oportunidad de tener esa misión, un reto de ese tamaño y un medio que pueda soportar desafíos también de esa magnitud. Pero yo aprendí muchísimas cosas. Yo hice un doctorado haciendo esa investigación con David y David Barstow es el reportero que trabajaba en ese tiempo en New York Times, que ahora es profesor y dirige un área de investigación en Berkeley, en California. Básicamente el trabajo de esos meses con él fue un trabajo que fue como maestría, doctorado para mí. Entonces, lo que aprendí con él acerca de cómo se hace el periodismo de investigación, creo que aplica al tipo de cosas que podemos hacer en la escala normal, habitual. Claro que a todos nos deseo tener oportunidades así y retos de ese tamaño, pero hay 20,000 otros retos que no son ni mayores ni menores, nada más distintos y que tienen una escala también posible. Entonces, la historia voy a empezar por, perdón, mi orden mental aquí, sí se me escucha bien, decidí no usar los audífonos, no sé si se escuche, ok, perfecto, Giselle, gracias. Lo que yo quiero es, entonces, contarles un poquito primero de dónde comienza todo, porque creo que ahí es el chiste, y voy a compartir pantalla, voy a estar entrando y saliendo de la pantalla, espero no marearlos. De un momentito. Entonces, digamos, el gran desafío de todo trabajo periodístico, y más cuando hablamos de periodismo de investigación, es de dónde salen los temas. Bueno, no sé si primero deba detenerme en contarles un poco de a qué entendemos como periodismo de investigación, porque también habrán leído que hay todo este tema de si deba llamarse así algo, si todo el periodismo es investigación. Pero básicamente lo que lo distingue, o hay un cierto acuerdo, es que es el periodismo, los reportajes de investigación son aquellos que revelan algo por obra del trabajo del periodista. Es decir, no es el trabajo que se base en, por ejemplo, en los hallazgos de académicos y de científicos o en estudios de auditoras y consultoras, sino es el trabajo que logran los periodistas con su ingenio, creatividad y empeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Quinto Elemento, Marcela Turati, que es una compañera en la realización de un trabajo, se propuso con un equipo de otros periodistas indagar voy a hablar de una cosa horrenda, en México como en Colombia hay una crisis humanitaria grave, tenemos cerca de 80,000 personas desaparecidas y en el curso de los últimos años ha habido una gran proliferación y hallazgos de fosas clandestinas, donde son entierros clandestinos de cadáveres de personas que alguien busca, ¿no? Entonces ellas se propusieron saber de qué tamaño es este problema, ¿no? Entonces ellas llegaron a un dato a través de un trabajo muy arduo de recolección de información generado en el dato, ¿no? Hay casi 2,000 fosas clandestinas descubiertas a lo largo de una década. Entonces fue, digamos, el trabajo reporteril el que produce el dato. En otro momento decidieron indagar, bueno, ¿cuántos cuerpos sin identificar hay en las morgues? Si tenemos a decenas de miles de familias buscando a sus desaparecidos, ¿cuántos cuerpos hay sin identificar? Entonces se propusieron otra tarea de revelar el dato. Entonces, eso es lo que es el periodismo de investigación, un hallazgo por sudor propio, digamos. También llamamos periodismo de investigación a las que son revelaciones de secretos, de cosas que alguien quiere mantener oculto. Una trama de corrupción, negligencia médica, bueno, podemos pensar en 20,000 cosas. Entonces, es un poquito distinto del periodismo explicativo, del periodismo de profundidad, y del trabajo de cobertura, ¿no?
pero no es un ser superior, no es un género, ¿no? Mayor que otros, requiere de otro tipo de habilidades. Entonces, una de esas habilidades es mucha paciencia, mucha perseverancia, porque vas a estar en un mismo tema 3 días, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, el tiempo que lleve. Y los reporteros también gozamos mucho de los cambios, ¿no? De estar siempre en otras historias. Entonces, requiere quizás también de otro tipo de intereses y de habilidades. Yo le contaba, algún momento me frustraba mucho porque la verdad yo no era muy buena no soy muy buena para la cobertura noticiosa o, a ver, me costaba mucho el ritmo del cotidiano, ¿no? Y en México tenemos que entregar 3 historias al día y simplemente me parecía como que no tengo esa velocidad, pero soy buena para las carreras largas. Entonces también creo que uno tiene que ir encontrando cuál es su constitución, su metabolismo y lo que puede hacer mejor. Entonces, no es un género superior, pero sí exige entonces de una actitud y de otras cosas más que les iré contando. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Verdad? Les puse la presentación y luego me fui lejos de ahí. Pues, ¿dónde comienza todo? Comienzan las cosas más simples, de pronto. Y aquí, perdón, verán en el dibujo una cola de rata. Daniel Santoro, periodista argentino, tiene un libro maravilloso que es como primordial para hacer investigación reporteril. Y él básicamente habla de la cola de la rata, ¿no? Yo imagino una rata que pasa velozmente y nada más alcanzamos a distinguir una parte regularmente la cola que es muy larga y parada. Cuando pasa una rata sabemos que hay algo del otro lado, ¿no? No sabemos si sea una ratita, ratón o ratota, pero ¿dónde comienza todo? En la cola de una rata, ¿no? En aquello que de pronto pasa por nuestra vista y nos hace preguntarnos cosas de qué hay detrás. Entonces, pues empieza la vida cotidiana, no sé, yo llegué a vivir a Metepec, una ciudad que estaba en el centro del país, y me impresionó muchísimo escuchar de una amiga que decía que en la escuela de sus hijos la gente era muy hacendosa, las mujeres eran hacendosísimas porque bordaban y ponían manualmente los nombres de sus hijos en todas las prendas de vestir, ¿no? Entonces ella decía, bueno, aquí en esta ciudad las mujeres son muy hacendosas, o en esta escuela. Y resulta que preguntando, haciendo 2, 3 preguntas aquí y allá, la historia era que ahí se robaban todos los uniformes. Entonces, más bien una historia, no de talento manual y dedicación, sino de hurto en una escuela primaria, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, en las cosas que nos topamos regularmente, en las preguntas más simples, ¿qué preguntas le podemos hacer a un boleto de metro en la Ciudad de México, no? Pues resulta que los boletos de metro, alguien se hizo preguntas al boleto del metro y encontró que había una red mafiosa al interior de los operadores de los torniquetes del metro que hicieron imposible que el torniquete triturara el boleto y lo que hacían era sacar los boletos, revenderlos en el mercado negro, ¿no? En los viejos misterios en Ciudad de México, las ambulancias tienen grandes desafíos para llevar a los pacientes a los hospitales a tiempo. Yo toda la vida me he preguntado cuántas personas mueren en el tráfico porque las ambulancias simplemente no pueden llegar a su destino. O qué habilidades o qué enfermedades desarrollan los operadores de ambulancias por no poder llegar. En aquello que nos sorprende, nuestras ciudades están cambiando, expulsando poblaciones, digamos lo que ahora llamamos la gentrificación, pero en nuestras ciudades están expulsando personas a la periferia, está cambiando la morfología de los lugares que habitamos, ¿no? Hay preguntas que otros dejaron sin hacer, que también son fuente de inspiración para historias investigativas. Y claro, está también, pues, otro canal que son los rumores, las denuncias y las filtraciones, ¿no? La historia de Walmart empezó justo así, con una, déjenme apagar esto, la historia de Walmart empezó justo así, con una filtración. Alguien que llegó al escritorio de un colega de David Barstow en el New York Times en Nueva York y le dejó
un tip, una colección de documentos. David es el tipo de periodistas que reciben muchísimas confidencias, escuchan muchos secretos y básicamente tienen que dirimir a qué de todo entrarle, ¿no? El asunto es que en esa sobre lo que descubre al paso del tiempo es que hay un correo electrónico de alguien en México que le dice a la abogada general de Walmart que un correo electrónico que básicamente plantea, entre otras ideas, que él estuvo a cargo de un grupo que lo que hacía era hacer lo posible y hacer que Walmart pudiera crecer físicamente a un ritmo súper veloz y potente alrededor de México. Y ponía un par de ejemplos de tiendas y un centro de distribución enorme que fue posible justamente por sus gestiones. Y entre las cosas que mencionaba en el mail es que había utilizado a un grupo de gestores para hacer estas cosas posibles, ¿no? Entonces, esta historia comenzó con un tip así. Pero las historias comienzan básicamente en lados muy distintos y tienen mucho que ver con nuestra capacidad de dos cosas. Una, el llegar a estas ideas de cosas a investigar. Una es nuestra capacidad obsesiva de preguntar. Cuando ya hayamos hartado a más de un familiar por cuantas preguntas hacemos o porque estamos como muy atentos a las conversaciones de todos en un restaurante, en un café, estaremos en la ruta correcta. Entonces, preguntar obstinadamente. Y la otra que sugiere un reportero mexicano que se llama Raimundo Riva Palacios es husmear. Meter la nariz, salir, meternos a los pasillos de las instalaciones de oficinas privadas y públicas, escuelas, juntas de maestros, parques, iglesias, ¿no? Es husmear. De ahí también vienen muchas de las ideas de investigación y bueno, si no salen ideas de investigación, salen muy buenas historias para nuestros medios y demás. Una pregunta nada más me acaba de surgir. Las preguntas las voy a ver por el chat o en audio. Creo que en audio, ¿verdad? Por chat. Perfecto. Es que no me había estado fijando, entonces si había alguna pregunta, déjenme ver. Creo que no. Ok. Pero ustedes entren, por favor, ahí. Quite cuando les plazca. Entonces, husmear y preguntar obsesivamente. Cuando me refiero a preguntar es hacer muchas preguntas a las cosas. Les voy a compartir, y me voy a aprender y apagar mi presentación para compartirles nada más una lámina que me encantó, porque esta es una imagen que me encontré en el lugar más insospechado. Ahí va. ¿Sí la pueden, sí la ven? Este es un anuncio en una gasolinera en la Ciudad de México que dice, los errores más graves no vienen de las malas respuestas, la cosa realmente peligrosa es hacer una mala pregunta. Y bueno, firma gasolinera Amigas. La verdad, no tengo idea cuál es la historia y me faltó investigarla, cuál es la historia de esa gasolinera y por qué pusieron eso ahí, pero abarca así como que toda la fachada del edificio. Pero creo que la razón por que la traigo a colación es porque no solamente es husmear, no solamente es preguntar mucho, pero también preguntar bien. Entonces, o hacerle suficientes preguntas como para llegar, ¿saben?, al granito, a esa esencia que vale la pena ser investigada. Bueno, entonces la historia de Walmart comenzó así, con esta filtración. David Barstow en ese tiempo, con lo que tuvo que hacer y dedicó mucho tiempo, y yo no podré contarles mucho de lo que él hizo. Creo que él hizo una parte que fue complejísima, si no lo que más, que es investigar un corporativo. Es cómo pudo él confirmar que esta información interna, porque eran mails internos de Walmart entre una persona, un ex empleado y la directora legal, cómo hacemos para confirmar el tip.
¿Cómo hacemos para lograr que alguien desde dentro nos permita verificar cosas tan simples como la autenticidad de un mail? Tenemos una pregunta. Edgar Arroyo, ¿cuál cree usted que es la pregunta clave para llegar al fondo de una historia? A ver, te voy a decir una burrada. La gente de negocios, no sé si alguien de ustedes está cercano al mundo de los negocios, pero hay un libro, un método que le llaman el método Kaizen. Y dicen que basta preguntar 5 veces por qué para llegar a la explicación de las fallas de las cosas. Yo no sé si es preguntar 5 veces por qué sea también una técnica que nos lleve a ese lugar que tú quieres. Pero creo que de entrada es, tenemos preguntas en el periodismo, ¿no? Que nos guían, que es el cuándo, qué, cómo, dónde y por qué. Y esas tienen, de esas se desprenden muchísimas preguntas, ¿no? De cada una hay podemos desgranar en un montón de preguntas más. No creo que haya una, sino que tenemos que ser muy juiciosos y muy dedicados en preguntar. Cuando tengamos un tema es tratar de verlo como por todos los lados. Y creo que una de las preguntas importantes es ¿qué otras explicaciones hay posibles para este hecho? Yo quizás pensaría que esa es una de las muy importantes. No sé si te respondí, Edgar. Giselle, hay otra pregunta. ¿Cuál crees que es la herramienta que no puede faltar para que un periodista desarrolle un reportaje de investigación? A ver, lo elemental son la capacidad de hacer preguntas y buenas preguntas. La otra es la humildad y la disposición a estar equivocados y a estar revisando continuamente nuestras presunciones. Hay un texto que les recomiendo mucho leer, que una auditoría que hicieron tres periodistas de la Universidad de Columbia acerca de un reporte, igual ya hasta lo vieron, lo han visto en la universidad, pero es una auditoría que hicieron a un reportaje que se llamaba la violación en campus. Lo que me parece magnífico es esa auditoría, porque es una auditoría a los errores que cometió una reportera, sus editores, los verificadores de información, digamos, toda una cadena en el medio, es que los humanos tenemos una predisposición química, digamos, natural, a encontrar placer en la confirmación de nuestros prejuicios o de nuestras ideas. Entonces, digamos que el gran reto es ir en contra de nosotros mismos y de lo que pensamos. Y eso se vuelve particularmente complicado cuando hacemos investigación, porque como les voy a contar enseguida, cuando hacemos una investigación partimos de una hipótesis, y una hipótesis es una conjetura. Entonces tenemos que estar muy atentos a no encantarnos demasiado con nuestra propia reconstrucción de las cosas. Andrés pregunta, ¿qué fue lo más difícil de empezar la investigación del caso Walmart? Creo que lo más complejo fue idear cómo demonios pruebas que hubo sobornos. Entonces les voy a contar, y ahorita entro más a detalle en esto que pregunta Andrés. Cuando David recibió el tip y él empezó a investigar, entonces, ¿quién era esta persona que mandaba el correo? ¿Por qué lo mandaba? Si verificar los datos que había en el correo, si se habían construido tal y cual tienda. Entonces, él hizo una labor que duró como 6 meses de investigar internamente si hubo un problema. Si aquí hubo, básicamente, ese mail lo que le hizo pensar a David es, a ver, aquí hay alguien desde México denunciando a Walmart de que cometió crímenes en Estados Unidos, digo, en otro país. Hay una ley en Estados Unidos que obliga a las empresas a confesar los crímenes cuando han cometido crímenes en otros lados. Es la ley de actos corruptos en el extranjero, una cosa así. Entonces, lo primero que quiso saber David es
uno, confirmar si ese mail existía, si esa conversación de intercambio ocurrió, si tenía información, pudo verificar que la información existía, la tienda, las referencias, ¿no? Lo siguiente era saber, bueno, qué hizo Walmart con eso, porque Walmart por esa ley estaría obligado entonces a autodenunciarse en el Departamento de Justicia e investigar. Entonces, a David le tomó como 6 meses investigar qué es lo que hizo Walmart cuando recibió ese tip. Y ese resumen está aquí. Esta es la Biblia de David. Luego no sé cómo hacerla ver. Bueno, esta es la Biblia de David. Es su sistematización de lo que pudo investigar que ocurrió al interior de Walmart una vez que llegó esa denuncia al área legal de la compañía. Entonces, lo primero fue verificar, el primer paso, y por eso digo que las cosas de esta investigación grandota, hay cosas del método que nos sirven para cualquier otra investigación. Lo primero fue verificar el tip. Lo siguiente fue verificar qué tanta cola tiene esto, ¿no? Estamos hablando de una ratita, ratonón o tlacuache, ¿no? Entonces, lo que él investigó lo que logró documentar es que Walmart empezó una investigación interna y que por lo visto empezó a encontrar cosas tan dañinas para la compañía que decidió cerrar la carpeta, dar carpetazo y no denunciarse. Entonces, cuando David llega a esta confirmación, es que decide aquí hay una historia, porque hay un delito, ¿no? Porque la compañía debió haber reportado los actos de soborno que detectó, que presumió que pudieran haber ocurrido en México. Entonces David llega a mí con esta Biblia, porque está buscando a alguien en México que le ayude ahora a verificar si en efecto hubo actos de corrupción en nuestro país, porque hasta ahorita, digamos, lo que había eran intercambios, digamos, internos en la compañía. Me pregunta Alejandro qué tan complejo fue la verificación de los datos obtenidos en el caso Walmart. ¿Te refieres a esta etapa temprana, a verificar el tip? ¿O en general? En general. Bueno, ahorita si quieres, porque eso es parte como del tema al que los quiero invitar ahora. Entonces, básicamente lo que David entonces allá está corroborando, ¿no? Corroborando que sí hubo este mail, que sí era un ex empleado, que estas tiendas que él menciona sí se construyeron y que sí había habido gran polémica en torno a esos proyectos, que sí había habido impedimentos legales para construirlos. Uno de ellos era, por ejemplo, un centro de distribución gigantesco, el más grande en América Latina, desde donde iban a partir como los camioncitos para surtir todas las tiendas, que fue construido en momentos cuando había una gran fila en busca de energía eléctrica, ¿no? Y había una larguísima cola y ellos, por lo visto, se habían podido saltar lugares en la fila. Había también una tienda que se construyó en un lugar icónico para México y los mexicanos, que es Teotihuacán, que es un pueblo muy próximo a un complejo prehispánico, que fue un centro de población y de gobierno y cultura muy, muy importante en México, es como corazón de la mexicanidad. Y digo, tener un Walmart ahí junto había sido como absolutamente escandaloso y lo lograron instalar. Entonces, corroboró que había como, sí había habido razones para tratar de buscar ayudas y lograr cosas que se estaban poniendo difíciles, ¿no? Entonces, una vez que el desafío entonces cuando David se arma este cuerpo de evidencia, además de que la compañía sí echó a andar una investigación interna, y David, y de veras que esa es la parte creo que más compleja de esta investigación, logra información interna, que sirve de pie para que nosotros en México también continuemos la investigación. Entonces, el desafío fue, cuando David me busca, es
tenemos que buscar las pruebas, los indicios pruebas de si hubo o no sobornos, ¿no? Para esto, nada más me tengo aquí algo en el método de David y que usamos cada vez más los reporteros de investigación, es trabajar con una hipótesis, que es como una conjetura o una explicación probable de los hechos. Entonces, David tenía una conjetura, ¿no? Que una serie de enunciados, se las voy a pasar por aquí, déjenme de nuevo ponerla en cuadro para compartírselas un momentito. Entonces, no sé si se vea bien, voy a achicarlo un poquito, pero digamos, esta era como nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Walmart pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de todo nivel en México. Mediante una red de gestores, logró acortar la duración de trámites y consiguió que los no se volvieran sí. Esto ocurrió en los años que Walmart más crecía por todo México. Entonces, era esta es mi versión de la hipótesis, y quizás la de David fuera un poquito distinta, pero era la versión que yo construí. Y básicamente la hipótesis lo que era una explicación provisional de lo que había ocurrido. Y si notan, tiene como una serie de enunciados, cada uno de los cuales supone un reto, ¿no? Walmart pagó millones de dólares en sobornos, entonces tenemos que confirmar que hubo sobornos a funcionarios que de todo nivel y que fueron millones de dólares. Tenemos que probar que usó una red de gestores, tenemos que probar que acortó la duración de trámites, que logró aprobaciones ahí donde debió tener negativas y que Walmart pudo crecer muchísimo a partir de esto. Entonces, algo que fue clave en el trabajo de esta historia y de los proyectos de investigación en general, como hemos trabajado ya reporteros, en América Latina se está volviendo también como muy costumbre trabajar con hipótesis. Fue clave en este proceso, ¿no? Entonces, la hipótesis es una explicación provisional de las cosas, ¿no? Es algo que construimos, no nada más así digamos, lo primero es la conjetura, ¿no? El a mí se me hace que, pero cuando ya nos hemos informado, cuando hemos pre-reporteado y hemos hecho confirmaciones fundamentales, entonces es cuando ya podemos trazar una hipótesis. La hipótesis no se hace nada más así de mi imaginación creativa, ¿no? Entonces, habiendo reporteado, logramos trazar esa hipótesis. Ahora, había que, una vez que con esa hipótesis lo que teníamos que decir, bueno, ¿y cómo demonios lo probamos, no? Perdón, aquí, déjenme ver si me voy a la presentación, perdón. Es que no quería tener una presentación así continua, entonces voy de nuevo a la presentación. Entonces, lo que teníamos que proponernos a partir de la hipótesis es ahora cuál es la estrategia para reportear eso, ¿no? Ahora, cuando digo que la hipótesis es una explicación posiblemente correcta de los hechos, lo digo así porque ya hemos de nuevo corroborado cosas, ya sabemos cosas, tenemos un cierto grado de que esto pueda ser correcto, pero también estamos en la entera disposición de corregir. Esta es una cosa provisional, ¿no? Y la idea es que conforme investiguemos, vamos a ir cambiando. Bueno, cambiando o tumbando. También puede ser el caso que la hipótesis se nos caiga. Y cuando hablo de una de las cosas más importantes en una investigación es esa, le llamé humildad, pero es esa flexibilidad y disposición para aceptar que la explicación que nos hicimos no es la correcta, ¿no? Entonces, algunas hipótesis van a sufrir transformaciones y otras se nos van a caer por completo y otras más se van a sostener. Pero, ¿cómo logramos esto? Pues con una técnica que aprendí de David, que es básicamente reportear en favor y en contra, ¿no? No nada más vamos a buscar
aquellas cosas que confirmen nuestra explicación, vamos a estar buscando todo aquello que la tumbe. Y en un ratito más les voy a explicar por qué esto fue tan importante y platicarles cómo fue en el caso de Walmart. Entonces, una vez con la hipótesis, lo que hacemos es trazar un plan de acción. Lo que hacemos es definir, bueno, cuáles son las evidencias que necesito para probar esto. ¿Y dónde están esas evidencias? ¿Y cuál es el camino más recto para llegar a esas evidencias, ¿no? Y les pongo aquí la idea del Sprout y la línea recta. El Sprout es un juego que nos hacía jugar mi papá, los rayones. Como verán, la línea, el camino entre un punto y el otro es un dolor de cabeza. Lo que tenemos que estar muy vigilantes es que en nuestra estrategia de reporteo sí estemos pensando primero en la línea más fácil, la línea más corta. Una investigación no tiene por qué durar una semana si se puede hacer en 3 días, ¿no? O un año si se puede hacer en 2 semanas. Y todo depende de nuestra estrategia, de nuestra capacidad de identificar las evidencias y los caminos hacia ellas, ¿no? Hay otra pregunta. Hablando en términos legales, ¿fue complicado hacer la investigación? Si quieres, bueno, lo vamos a ir viendo en un rato más. Espero con las cosas que voy a contar te lo pueda responder. Entonces, lo que hicimos es trazar el camino más fácil, identificar qué cosas teníamos que hacer, qué debemos corroborar, qué documentos y registros buscar y a qué personas teníamos que entrevistar, ¿no? Es un plan de vuelo. Eso es muy importante a la hora de diseñar una investigación, porque a veces además las investigaciones no las hacemos todas de un jalón. Estamos haciendo cobertura, ¿no? Nos toca cubrir al partido, no sé qué, nos toca seguir al alcalde en su gira por los pueblos y municipios, y de pronto la investigación es algo que hacemos en las noches, madrugadas o fines de semana, porque así nos pasa regularmente. Entonces es muy importante tener muy claro, muy claro qué estamos haciendo, para dónde vamos, para aprovechar lo más posible ese tiempo que tenemos preciado. Por eso la hipótesis, a veces es algo que es bueno hasta ponerse en la pared, ¿no? Esto es lo que yo quiero, este es mi camino, este es mi faro. Es muy fácil que nos vayamos a las ramas, un poquito como cuando nos pasa con Google, ¿no? Estamos buscando una cosa en específico y bueno, en 2 segundos más tarde ya estamos viendo recetas de crème brûlée. Perdón, es que no comí. Pero entonces la hipótesis en el fondo es muy buena para justo tener a la vista siempre a dónde vamos, qué queremos hacer y este plan de acción donde detallemos ese tipo de cosas. David y yo trabajamos de manera colaborativa, pues lo que teníamos que es la oportunidad que se abre a ustedes con la Universidad de Florida y la Universidad del Norte y Uninorte, porque necesitamos tener herramientas que nos permitan compartir ese plan de acción y priorizarlo y cambiarlo y modificarlo y lo ajustando en el camino. Entonces, teníamos un archivo en el Drive sin confidencias ahí que pudieran hacer peligrar la información, la investigación, pero teníamos como con claves, nombres clave y demás, ¿no? Pero teníamos un plan de vuelo compartido que nos ayudó a mantenernos enfocados y organizados. Claro, lo siguiente es identificar, bueno, cuáles son las fuentes que saben esta información y cómo llegó a ellas, y pensemos en fuentes de todo tipo, en las fuentes físicas, las personas que saben, las que pueden saber, las fuentes y las fuentes documentales, ¿no? Cuando hablamos de las fuentes, es pues, las fuentes que están, digamos, más cercanas a los hechos que investigamos, que puedan ser ya sea testigos o protagonistas o antagonistas, que puedan tener un interés o no en la historia, un conflicto o no en la historia, y luego los que están como más alejados, ¿no? Y la razón de que es importante también en este plan de acción ir dilucidando, ir haciendo esos mapas de actores, es que parte de la estrategia o del éxito de una investigación tiene que ver con ir a los lugares correctos en el momento correcto.
Hay una serie de Netflix, donde hay una escena de un agente de la CIA que está por interrogar a un doble agente. Y él dice en algún momento, a ver si me acuerdo de la frase, ya me aventé al agua, pero dice algo así como, una buena, ya no me acuerdo de la frase, pero básicamente dice que a veces no es tanto la calidad de la pregunta, sino de pronto no hacer las preguntas demasiado pronto. Entonces, parte de las cosas que son muy fundamentales del trabajo de investigación es la estrategia, es pensar. Entonces, pensar en qué exactamente queremos investigar, pensar qué evidencia probaría o tumbaría esa hipótesis y cuál es la línea recta para hacerlo y qué cosas tengo que hacer y con quiénes, ¿no? Entonces, un plan de cosas para buscar, hacer, personas para investigar, entrevistar, y ese plan incluye cuándo y con qué personas, ¿no? Y también cuándo buscar qué tipo de documentos, porque hay, digamos, otro universo de pruebas, que son las pruebas, pues, de registros, ya no son necesariamente de papel, ¿no? Hay pruebas que también son, hasta hologramas, ¿no? O sea, tenemos ya una variedad de registros y de plataformas inmensa, o sea, pueden ser audios, pueden ser videos, fotografías y lo que ustedes, bases de datos, lo que quieran. Pues también tenemos que identificar cuáles son esas fuentes, cuáles son las evidencias, las fuentes para esas evidencias y cómo se ven y cómo llego hasta ellas, ¿no? Nuestro desafío aquí fue cómo probamos que hubo actos de corrupción. Y una primera cosa, y ahí creo que es algo clave en el tema del proceso y de la metodología de investigación, fue que la manera de hacerlo primero fue entender cuál es el deber ser. Entonces, la hipótesis era que Walmart construyó tiendas a una velocidad, o sea, brincándose las normas, ¿no? Nada más para quitármelo del pecho, Walmart llegó a un ritmo tal que estuvo inaugurando una tienda por día en México. O sea, tiene más tiendas aquí que en Estados Unidos. Entonces, ya me fui, perdón, ya me perdí. Bueno, entonces una manera de tratar de hacernos una estrategia de cómo probar si aquí pudo haber habido actos de corrupción o actos ilegales fue entender cuáles son las reglas del juego. ¿Qué necesita hacer una compañía que quiere construir una tienda de 6,000 metros cuadrados? Entonces, y aquí viene la parte aburridísima, pues hay que leer y entender leyes, reglamentos federales, estatales, municipales, de construcción, de agua, de derechos de conexión al drenaje, de protección civil, de medio ambiente, ¿no? Hay que leer esas cosas para saber cuál es el deber ser, el entramado legal, ¿no? Después hay que tratar de entender y cómo es en los hechos. Y después cotejar, bueno, y estas cosas, esto que hizo Walmart, que tanto se distancia o no del deber ser. Entonces, lo que hicimos nosotros es trazar una estrategia, ya que y ahí me salté esto, o sea, sabemos que los sobornos no dejan recibos, que no íbamos a poder encontrar facturas, entonces tendríamos que encontrar otras huellas que iban a ser más difíciles, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es usar intensivamente la Ley de Transparencia de México, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que entiendo también tienen en Colombia, y sé que muchos de nuestros países en la región la tienen y es importantísimo usarla con mucha intensidad e inteligencia. Lo que hicimos es solicitar primero expedientes de construcción, de permisos de construcción para tiendas de todas las marcas, ¿no? O sea, no nada más Walmart, pero también otras compañías. Nos llegaban unos expedientes gigantescos, y esos expedientes nos permitieron, familiarizarnos con
cómo se ven las cosas. Ya leí las leyes y reglamentos, bueno, cómo se ven en los hechos los papeles, ¿no? ¿Qué dicen las solicitudes? ¿Qué dicen los reportes, los dictámenes, los oficios? ¿No? Nos permiten además entender cómo funcionan las cosas, quiénes son los personajes, quiénes firman, quiénes autorizan, quiénes se resistieron, quiénes no. Nos ayudan a mapear actores, personajes. Entonces, bueno, la primera cosa fue entonces usar la ley para, perdón, me estoy aquí leyendo la pregunta, usar la ley de transparencia para tener acceso a lo que ocurrió en las tripas de la administración pública, ¿no? La ley de transparencia tiene esa gran ventaja. Como periodistas tenemos posibilidad nada más de ver y escuchar lo que ocurre en los pasillos. Y ahora cada vez más en salas de juntas y menos en oficinas, ¿no? Antes cuando menos veíamos las fotos de la familia y los regalos y sus aficiones. Ahora vemos salas de juntas. La ley de transparencia nos mete a las tripas y nos permite conocer las conversaciones como ocurren en papel o en email entre áreas y funcionarias y funcionarios. Entonces, lo que hicimos con eso, y esta es parte de la técnica y del método reporteril, me voy a brincar algunas láminas, perdonen si los mareo. A ver, ¿dónde está? Lo que hicimos es bajar esos expedientes en cronologías, ¿no? O sea, íbamos viendo. Ay, perdón. Creo que estoy. Déjenme refrasear. Me voy a salir de ahí un momento. Ay, perdón. Creo que no, nada más. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hicimos entonces es hacer investigación. Primero hicimos, perdón, una búsqueda en la prensa para ver si había habido problemas con las tiendas de Walmart. Y lo que empezamos a encontrar es que aquí y allá y acullá, en el norte, en el sur, en el centro, había habido protestas de los vecinos de los mercados, de las tiendas pequeñas y familiares, había habido boicots, protestas de vecinos porque querían construir una tienda donde era nada más zona residencial o zona agrícola o en un terreno porque estaba destinado a un parque. Entonces empezamos a encontrar que sí había un tema de protestas y presiones de parte del público en contra de la construcción de tiendas en algunos lugares. Y justo en los lugares donde teníamos indicios de que Walmart quizás habría buscado ayudas indebidas, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es pedir los expedientes de estas tiendas y armar biografías de las tiendas. Entonces, tenemos una biografía para la tienda de Teotihuacán, una biografía detallada al modo de cronología, ¿no? Del centro de distribución y así de decenas de tiendas alrededor del país. Lo que buscamos también expedientes en todas las agencias que tienen alguna intervención en los permisos. En el caso, por ejemplo, de San Juan Teotihuacán, era muy importante el permiso de una autoridad de antropología, porque este era un lugar, iba a ser la construcción en un lugar donde hay vestigios arqueológicos, arqueológicos prehispánicos. Entonces, buscamos en todos los rincones, en todos los cajones. Lo que queríamos era tener la historia más completa, ¿no? Les comentaba yo, es como ver la cosa desde todos los ángulos posibles. Siempre buscando qué otras explicaciones puede haber para que de pronto el no se convirtiera en sí. Hicimos estas cronologías, que son otro documento vivo que alimentamos continuamente a lo largo de la investigación. Lo bonito de las cronologías, que son un horror de hacer y muy aburridas, es que hacen que lo invisible sea visible. Conforme avanzamos en la investigación, nos vamos haciendo así de pamphlets, de puños de documentos, de PDFs, de impresiones, de expedientes. Y se vuelve muy difícil estar arriba de esa ola. Es muy fácil quedar sepultado en una ola de papel. Y créanme, yo ya he perdido una investigación que me ha dolido toda mi vida. No la pude publicar porque quedé sepultada en la luz, en la avalancha de papel.
Y la razón por la que la avalancha me sepultó es porque no hice lo que hice con David, que fue sistematizar, que es cada documento que yo leía, ¿no? Sacaba lo más importante y lo depositaba en la cronología, en la biografía de la tienda X o Y. Lo que entonces hicimos es sistematizar, bueno, perdón, lo bello de las cronologías entonces es que hace que lo que no parece a la simple vista de pronto aflore, ¿no? Entonces empezamos a encontrar, por ejemplo, patrones. O sea, que de pronto había cosas que se repetían en diversas regiones, o anomalías, saltos, ¿no? ¿Cómo? Pero si este cabildo había dicho que no, había habido protestas y el alcalde había dicho en una rueda de prensa que no iba a haber tal construcción, 2 horas más tarde, ¿qué pasó? Pues este señor ya dijo que sí, ¿no? O sea, estoy simplificando, pero básicamente la cronología nos hizo posible ver los brincos en la historia. Pregunta María Acuña, ¿qué patrones se identificaron en la construcción de esas líneas de tiempo de las tiendas? Por ejemplo, las anomalías. Bueno, hay una cosa que fue muy importante, y perdonen, me acabo de mudar y tengo todo en cajas, entonces quería haberles mostrado una hoja que logramos, que fue muy importante en la investigación, porque es una hoja, un Excel enorme que imprimimos, que fue parte muy importante en la investigación, porque era un Excel con presuntos pagos de cosas, posiblemente indebidas o ilegales. Pero el Excel de pagos decía cosas como un pago y decía lic de o, ¿no? O sea, eran como códigos. Estudiando el deber ser, aprendiendo qué demonios necesita alguien para construir una tienda de 6,000 metros cuadrados, fue que nos familiarizamos también con el nombre de las cosas: licencia y terminación de obra, permiso de conexión al alcantarillado, agua y alcantarillado, dictamen de protección civil, ¿no? Entonces ya uno se familiariza. Entonces pudimos ir leyendo ese Excel y una vez que vimos que los permisos no costaban lo que se había pegado, según los registros internos de Walmart, metimos eso en la cronología y empezamos a notar los brincos, ¿no? Entonces hay una instancia que está diciendo imposible, por ahí no pueden pasar trailers, la capacidad de las vialidades es insuficiente. Coincide unos días más tarde con un registro de un pago de este Excel que logró David de Walmart, y de pronto el permiso se da, ¿no? Entonces la cronología nos permitió articular entonces información de distintas fuentes vivas, entrevistas, documentos, y nos hizo notar esas cosas. Esto fue particularmente importante, por ejemplo, en Teotihuacán. Y les voy a contar, porque en Teotihuacán fue la historia más misteriosa, y además fue, creo que la que estuvo más cerca más importante en este sentido. Otra, y perdonen mi digresión, pero otra cosa muy importante y que tiene que ver con el método de investigación es definir y por qué esto es importante, ¿no? Y la historia de Teotihuacán creo que es la que más claramente muestra y por qué esto es importante. Y hay que poder contestar esa pregunta, porque eso es lo que nos va a permitir defenderla ante los editores, o ante nuestro cansancio propio, o nuestra desesperanza si nos está costando mucho trabajo, pero tenemos que tener muy claro y por qué esto es importante y por qué vale la pena, ¿no? Y en el caso de esta historia, el municipio, que es un municipio pobre, se había reunido para hacer su primer plan de desarrollo urbano, ¿no? Iban a definir qué queremos hacer de este pueblo, dónde queremos un parque, dónde un hospital, dónde va a haber nada más casas. Entonces, seguramente ustedes tienen también esos planes de usos de suelo. Y fue el primer ejercicio participativo. Hubo foros, consultas, ¿no? Un equipo de muy jóvenes topógrafos midiéndolo todo, catalogándolo todo. Total, llegan a este plan.
Teníamos la versión de que el mapa de usos de suelo, aprobado por la población y luego por el cabildo, que es el cuerpo de gobierno que representa a la colectividad en el municipio, había votado que en el terreno donde más tarde se construyó el Walmart iba a ser una zona recreativa. Era en la entrada del pueblo, un terreno gigantesco donde se cultivaba alfalfa en ese tiempo, y habían decidido que fuera uso recreativo. Lo que encontremos David y yo, esa es la versión que teníamos, ¿no? Lo que encontramos David y yo es que en todos los mapas disponibles, lo que había era que decía uso comercial, es decir, un uso que sí autorizaba la instalación de una tienda. Entonces, el desafío nuestro fue buscar la evidencia de que había habido un cambio en el mapa. La sospecha entonces es alguien aquí cambió el colorcito en el mapa, ¿no? Y así permitió la instalación de la tienda. Teníamos nada más las voces de los regidores diciendo, no, pero yo en ese terreno jamás habríamos autorizado una tienda, pues la entrada, el trafical, ¿no? Ahí queríamos un parque. Entonces, teníamos eso y todos los mapas que decían que sí era uso comercial. Entonces, usamos intensivamente transparencia para tratar de encontrar si había evidencias de que había habido un cambio, digamos, violando los derechos de las personas, de los ciudadanos que habían llevado 2 años de consultas y procesos para decidir qué hacer con su lugar, ¿no? con su poblado. Entonces, bueno, ¿y por qué era importante? Pues porque aquí un pueblo decidió que quería para sí y una empresa decidió otra cosa por ellos. Y alguien se llevó un buen dinero por eso. Entonces, y lo hicimos haciendo una estrategia muy interesante de solicitudes de información que nos llevaron hasta pedir respaldos de discos duros, buscar computadoras viejas con solicitudes de información, hasta buscar todos los borradores de planes de desarrollo urbano que hubieran habido, los ires y venires de discos, CDs y PDFs entre distintas oficinas. Pero, por ejemplo, la filigrana de qué pasa de cómo es el proceso, del deber ser, cómo es el proceso de aprobación y publicación de un mapa de usos de suelo. También lo logramos aprendiendo de leyes, reglamentos, y eso nos permitió identificar ya en la cronología dónde había algo anómalo, ¿no? Dónde algo no checaba. Y también nos permitió saber dónde pudo haber estado el truco, ¿no? En qué oficina, en qué escritorio pudo haber estado la persona que hizo la trampa. No sé si dice qué patrón, María Cuña. Bueno, los patrones. Entonces, ¿qué patrones encontramos? Una es que los problemas se resolvían, que sí había, que un poquito como por arte de magia se resolvían las cosas. Encontramos que había varios casos donde el tema de los usos de suelo había sido un problema, que se solventó sin que hubiera un registro de cómo se solventó, digamos, por la vía legal, ¿no? No sé si haya preguntas hasta aquí. Bueno, les cuento porque creo que una parte deliciosa de este trabajo fue la búsqueda de esas evidencias. Entonces, otra cosa muy importante en el reportaje fue hacernos de fuentes, yo las llamo fuentes radar, y es algo que puede servirnos en muchas piezas. Y es fuentes que no necesariamente vamos a citar en la historia, pero que saben cómo funcionan las cosas. En esta historia, una de mis fuentes radar era un abogado que sabía mucho de cómo funciona la burocracia de un estado. Que me sabía, por ejemplo, explicar cómo es diferente una circular a un oficio de un memorándum, un dictamen ¿saben? Porque las cosas tienen un nombre y esos nombres cargan también un significado. Otra persona que fue mi fuente radar era una mujer que era gestora, me la conocí en una cola de la tesorería, iba a pagar impuestos y me la topé ahí. Y es una señora con la que me reunía de vez en cuando con una gran rebanada de pastel con mucha crema y fresas que le encantaba, a platicar sobre que me explicara los procesos de los permisos. Y otra más
todavía más valiosa fue un hombre que trabajaba en una oficina de catastro, que era de esas personas que empezó como topógrafo, ¿no? Esos que vemos en las calles con las, no sé cómo se llaman estos equipos y las rueditas midiendo lotes y demás, que conocía al pueblo al centavo y que tenía jornadas muy largas de trabajo y me recibía de pronto, me decía a las 11 de la noche, 20, ¿no? Y yo estaba hora y media de él, él vivía en un pueblo y yo en la ciudad, y pues me recibía a las 11:30 de la noche y con él repasaba dudas y me explicaba cosas. Ellos no figuraron las historias, pero ellos me ayudaron a entender, me ayudaron a hacerme nuevas preguntas, a hacerme más preguntas, a entender. Es como si vamos deshogando una cebolla, ¿no? Entonces ayudaban a quitar capas y a ir llegando a la parte más olorosa y neutral. Otra pregunta, ¿publicaron los resultados de la investigación o por partes? Publicamos 2 historias. La primera historia fue la historia de Estados Unidos, que era todo el trabajo que yo hice en un año pasó a ser un párrafo en la historia primera, que es básicamente el párrafo donde decimos que encontramos evidencias de que sí había habido actos de corrupción en México. Esa historia lo que contó es que es la trama de este tip que tuvo Walmart y que básicamente, y la historia de la investigación interna y lo que ocurrió con esa investigación interna. Publicamos una segunda historia que la concentramos en la historia de Teotihuacán, justo porque era una historia que expresaba muy bien por qué esto importa, por qué la corrupción daña, ¿no? Por qué la corrupción causa daños en la gente. Nada más para contarles un poquito, había los gestores que contrató Walmart hicieron también mucha labor en alentar cierta oposición, ¿no? Cierta oposición a los opositores a la tienda. Entonces ellos se oponían a los precios bajos, se oponían a los trabajos, se oponían al progreso, ¿no? Entonces la comunidad se dividió y esta división causó incluso enfrentamientos violentos y rompimientos que no se corrigieron ya nunca. Hay familias que no se hablan desde entonces. Entonces, la historia de una tienda tuvo una cantidad de ramificaciones bien profundas. Una ramificación también muy, muy fuerte. Había un profesor políglota en el pueblo que desde muy temprano advirtió que algo marchaba mal. Y él fue parte de la oposición a la tienda, eran casi todos personas mayores de 55, 60 años, que no tenían el lenguaje burocrático y quizás no llamaban correctamente las cosas, pero tenían todo correcto. O sea, sabían perfectamente, todas las cosas que ellos afirmaron ocurrieron en efecto. Pero en ese tiempo, la luz de la oposición los sepultó a ellos y la protesta. Uno este maestro, en su desesperación un año más tarde, porque estuvo escribiendo cartas a la dirección de Walmart a nivel global y a muchas instancias, queriendo compartir lo que había ocurrido en su pueblo, en su devastado, decidió hacer algo loco, incorrecto y criminal, y entró con una bomba casera a la tienda y la hizo explotar el interior de la tienda. El señor fue llevado a la cárcel y siguió escribiendo desde la cárcel. Su esposa nos permitió ver las cartas. Y bueno, es decir, lo que quiero decir es que el por qué es importante, también es muy importante llevarlo a nivel capilar, ¿no? De lo muy humano, comunitario, los distintos niveles en los que esto afectó. Entonces, digamos, estos procesos afectaron a la vida democrática de un pueblo, que además tenía su primer gobierno en alternancia, la confianza en las instituciones, la vida entre las familias, la vida en un barrio, y la vida de una persona y su familia. Entonces,
Alguien me pregunta, Nicole de Ávila, que si tenemos problemas para publicar. No. Tuvimos editores fenomenales que estuvieron muy atentos y muy atentos a ser como interlocutores muy finos del trabajo para hacernos cachar cualquier error, falla, inconsistencia. La historia también pasó, por supuesto, por el equipo legal del periódico. Es un periódico que sí tiene sistemas y rutinas que blindan, ¿no?, los reportajes, y pudimos publicar sin problema. ¿Cómo logramos hacer curaduría para elegir qué contar en esas dos historias? Fue terrible, 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 terrible. Fue un gran sacrificio. Pero algo que también es importante es que a veces los reporteros tenemos una tentación por hacerle ver al mundo lo mucho que hemos sufrido, ¿no? Pues queremos mostrarle casi, aunque le cueste leerlo, pues somos capaces de darles un montón de ladrillos de blog para mostrarles todo lo que tenemos, cuando eso es lo que es más, es la actitud quizás más ingrata y terrible con nuestro trabajo y nuestros hallazgos, porque lo que queremos es que nos lean, lo que queremos es que les importe, que les interese. Entonces, tenemos que sacrificar muchísimo y muchas cosas muy valiosas. La historia de este profesor no llegó a la historia, y para mí era una parte enorme, ¿no?, que alguien hubiera llegado a todos los niveles de frustración que perdiera el control. Pero hay muchas cosas que vamos a sacrificar. Ahora, lo muy bello es que todo eso que sacrificamos en realidad nos ayuda a poder decir lo que decimos con mucha certeza. Entonces, nos da esta tranquilidad de que sabemos muchísimo para decir poco de manera muy contundente. Y quisiera ahí aprovecho la pregunta de María para también explicar una parte del proceso. Cuando se hablaba del trabajo con hipótesis y cómo es provisional, les pasé esta escena del punching bag, ¿no?, de que tenemos que reportear en contra y a favor. Al tiempo que nosotros buscábamos en todos lados la evidencia de que alguien había manipulado el archivo para cambiar el uso de suelo, al tiempo que hacíamos eso, también buscábamos cualquier documento que comprobara lo contrario, que la compañía sí había hecho un proceso legal y sí había obtenido un permiso legal para el uso de suelo. Entonces, hicimos solicitudes de acceso, me acuerdo, como teníamos miedo de que, hicimos las solicitudes de los permisos tal cual, ¿no? Pero luego dijimos, bueno, ¿y qué tal si se les traspapeló? ¿Qué tal si esa solicitud sí está por ahí, pero la guardaron en otra caja, ¿no? Entonces, incluso llegamos a pedir todos los permisos para extendidos por tal oficina en tal periodo de tiempo. Yo llegué a una oficina de gobierno, los pedimos en consulta directa, entonces llegué y había cajas y cajas y cajas, llevaba mi termo, mis galletas, y me pasé, ya no me acuerdo cuántos días o semanas, de 9 a 7, con esos, ¿se acuerdan de los hulitos de secretaria? Viendo papeles, no fuera a ser que sí hubiera un permiso legal, ¿no? Entonces, era ir en favor y en contra, en favor y en contra. Cueste lo que cueste, y nos costó, de nuevo, muchos días de trabajo poder llegar a la certeza de que, de haber querido, podrían haber ido por la vía legal y no lo hicieron. En la historia de, nada más porque esto fue muy lindo, cuando les hablo de las cronologías y el deber ser, logramos identificar todos los pasos que sigue un mapa cuando es aprobado por el Cabildo, ¿no? Una vez que lo aprueba el Cabildo, qué pasa con el disco, y ese disco a dónde viaja, y quiénes lo firman, y quiénes lo reciben, y luego a dónde va, y quién lo convierte en PDF, y quién lo manda a imprimir, y todos los procesos. Yo llevaba mucho tiempo yendo a una oficina, lo que hice es ver los documentos en consulta directa. Entonces yo iba a las
porque no quería que, primero es porque no quería que me retrasaran las solicitudes pidiendo prórrogas y prórrogas porque era muy difícil encontrar las cosas, entonces prefería buscarlas yo. Y la otra, pues fue una manera también de empaparme en el ambiente y los personajes de las instituciones. Y fue así que, yendo a estas oficinas, me percaté de quién era la persona que guardaba los discos con los planes autorizados por los cabildos. Y un día entré y le pregunté si no, le dije, soy periodista, me puede dar, tiene usted el plan de Teotihuacán. Y ellos llevaban tantos meses viéndome sentada ahí, digo, no de continuo, pero que me dijo, sí, claro, y buscó una caja de zapatos, saca un disco, lo meto en mi computadora, le digo, muchas gracias, soy periodista, estoy investigando, estoy trabajando el uso de suelo de Teotihuacán, le regreso el disco, y no logré la evidencia del cambio, pero una estela de evidencias. Y esta es otra cosa importante creo que pues para ese proyecto y para otros, y es el tema y es el tema de qué es evidencia. A veces no logramos el arma homicida, por ponerle de un modo, sino colecciones de indicios. Y eso es algo que me sirvió mucho aprender de David. Y es que a veces, si tú buscas con suficiente energía y honestidad todo lo que prueba y todo lo que tumba tu hipótesis, va a llegar un momento en que tengas quizás más indicios o evidencias en un lugar que en el otro. Si tienes más evidencias que soportan, entonces es que muy probablemente estás en lo correcto o no has hecho lo suficiente en contra, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos entonces, este disco fue una evidencia más, un indicio más en nuestro cúmulo de evidencias, en nuestra balanza. Pregunta, ¿por qué en México no hemos logrado meter a ningún presidente a la cárcel? ¿Qué falta para eso ocurra? La del millón. No lo sé. Supongo que lo que es muy complicado hacer es, de nuevo, en ese y en el caso del presidente y en el caso de cualquiera, es atar el cabo con el rabo, ¿no? Lograr, sin lugar a dudas, que los actos de una persona causaron tal daño o esta persona cometió tales delitos. Yo creo que nos falta mucho a nivel institucional y creo que es algo que también sirve para el caso de Walmart. No sé si es lo mismo en Colombia, pero estamos muy acostumbrados a cubrir gobierno, pero no de una manera, no nos metemos atrás de los pasillos, más bien reporteamos la política que el gobierno. Creo que lo mismo para documentar y vigilar a presidentes municipales, legisladoras, legisladores, presidentas, digamos, todos quienes detentan un cargo de poder. Nos falta reportear distinto, ir más allá de la declaración, ir más allá de pasillos y entender de nuevo las tripas. Podemos saber qué tipo de huellas dejan los crímenes cometidos en los altos niveles si entendemos cómo funciona, cómo piensa ese animal, ¿no? Las veces que hemos podido documentar delitos cometidos desde cargos públicos ha sido porque quizás estaban muy confiados en que nadie vendría a revisar. Entonces, creo que tenemos que conocer más cómo funcionan por dentro las cosas para poder advertir y probar y documentar estos abusos, ¿no? Lo mismo con los corporativos. No sé si es el caso en Colombia, pero en la Florida, pero en México hacemos una cobertura de los negocios como muy de corte, más bien, o muy económico, ¿no? Las caídas, el comportamiento en la bolsa, planes de inversión,
o muy en el lado de las relaciones públicas y las cosas lindas que hace tal o cual compañía por su comunidad. Pero no hacemos investigación de otro tipo acerca del impacto del actuar de las compañías en la vida de las comunidades, o en los derechos de los consumidores, o en la vida de los consumidores. Creo que ahí hay un frente gigantesco, y también tenemos que aprender a encontrar y buscar y encontrar evidencias al interior de las empresas, que no están obligadas, digamos, por las leyes de transparencia ni de ningún tipo a reportarnos, a menos que sean públicas. Pablo Heredia pregunta, ¿qué nos aconsejas para buscar el momento preciso de hacer preguntas y no anticiparnos en el proceso investigativo? A mí David me regañó varias veces, porque creo que me pasa a mí algo que nos pasa a muchos reporteras y reporteros, que es que queremos, ya nos surge por salir a la calle y hacer, ¿no? Y tenemos que pensar más, estudiar más el tema, leer más antes de hacer, y meditar bien las cosas antes de hacerlas. Entonces, como un ejemplo, no solamente definir, por ejemplo, en el caso de Walmart, algunas ideas, porque es algo que hacemos en Quinto Elemento rutinariamente ahora, digo, en todos los proyectos que tenemos. Hay que definir una estrategia de, por ejemplo, cuando voy a buscar información pública, ¿quiero que la contraparte sepa lo que busco o no? ¿Quiero que sepan trasqueando o no? En el caso de Walmart, por ejemplo, al principio les comenté que hicimos solicitudes de información acerca de todas las tiendas de todas las compañías. Bueno, no todas, pero de muchas tiendas y muchas compañías. Al principio queríamos que no estuviera claro que estábamos haciendo un reportaje sobre los posibles actos de corrupción en Walmart. Cuando empezamos a hacer entonces tuvimos que pensar en la estrategia de solicitudes. Llegó un momento donde la estrategia fue una distinta. Queremos que piensen que somos un ejército, aunque somos dos, ¿no? Entonces quisimos que les llegara de todo el país el rum rum de que hay gente haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos hacernos fuertes, porque queríamos también blindarnos y darnos cierta seguridad. Lo mismo cuando tuvimos que pensar muy bien cómo explicar lo que estábamos haciendo. ¿Qué vamos a decir cuando vayamos a pedir una entrevista? La regla, por supuesto, número 1 nuestra como periodistas es no mentir, jamás, ¿no? Entonces, ¿cómo digo la verdad sin comprometer mi historia? Aparte, ¿cómo digo la verdad sin contaminar la escena del crimen? Por ponerle de algún modo. Entonces, por ejemplo, si yo voy por la vida diciendo, estoy investigando los actos de corrupción en Walmart, yo ya estoy haciendo una aseveración como si lo fuera, como si yo ya la supiera, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar de la corrupción de Walmart si es algo que estoy buscando indagar, ¿no? Entonces, ¿cómo me presento? Entonces, lo que decidimos nuestra presentación estamos haciendo una investigación sobre el crecimiento de Walmart en México, que es estrictamente cierta. La compañía creció como en ningún lugar. Era el primer país fuera de Estados Unidos donde incursionaba. Les digo que llegó a abrir una tienda por día. Entonces, no era una explicación para nada ni equivocada, ni deshonesta. Y lo que hacía también era protegernos de contaminarnos, ¿no? Si yo voy por la vida plantando la idea de la sospecha, lo que voy a recibir son sospechas. Cuando lo que yo quiero es tener yo la oportunidad de deliberar, ¿no? Y juzgar la información que voy encontrando. Perdón, ven por acá. Otra cosa para las preguntas. De nuevo, para el tema de la estrategia y cuándo hacer qué cosa. Definimos muy bien cuándo acercarnos con qué personas. ¿Cuándo es el momento para ir con los protagonistas? Pues depende mucho del rol de los protagonistas en la historia, ¿no? Y eso hay que estudiarlo muy bien. Entonces tenemos que
antes de tocar a las puertas de ellos, tenemos que saber más de ellos y ellas. Tenemos que saber sus biografías, sus trayectorias, la circunstancia de vida en el momento, digamos, lo más posible, ¿no? Lo otro que hicimos es ensayar, y es algo que, digo, yo he hecho normalmente, no nada más, no digo hacer un guión, sino si voy a hacer una entrevista, eh, tengo que pensar con qué quiero salir de ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo puedo lograr? Tengo que pensar cuáles son los incentivos de la persona para hablar conmigo. ¿Qué cosas pueden inhibirla de hablar conmigo? Porque hay cosas que yo puedo decir, palabras, términos que puedo usar que vayan a hacer que la persona me cierre la puerta y me corra de ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el incentivo? ¿Cuál es la mejor manera de presentarme? ¿Qué preguntas puedo hacer y cómo las hago? ¿No? ¿En qué momento las hago? Entonces, dedicamos mucho tiempo a pensar las entrevistas, incluso a ensayarlas. Nos poníamos en el carro y yo le hacía yo, la reportera y él del funcionario o al revés, ¿no? Entonces, también en las confrontaciones las ensayábamos. Entonces hay mucho de pensar y creo que, digo, les digo que es una investigación extraordinariamente larga, pero incluso para una investigación de un día, de 2 días, de 5 días, esto mismo aplica, hay que pensar. Pregunta Giselle, ¿qué sensación deja haber realizado una investigación de tal magnitud y recibir el premio? Les digo que va a parecer de lo más banal, pero para mí el premio fue haber podido trabajar con David y trabajar con un colega del que pude aprender tanto. Mi consejo, si quieren un premio, ese es el mejor premio que uno pueda tener, acercarse a alguien que trabaja de una manera extraordinaria, la verdad. Entonces, digo, por supuesto que fue bello el Pulitzer, por supuesto que la ceremonia fue una belleza y el diploma es muy bonito, es un diploma así modesto, muy, muy lindo, muy escueto, muy lindo, pero creo que lo más interesante fue el reto y la experiencia de aprender tanto. Fabián, ¿cómo se obtienen los permisos para poder investigar una empresa como el caso de Walmart? ¿Dices del medio? Supongo que lo dices del medio. Yo creo que hay varias cosas que influyen en que podamos tener el permiso para hacer las cosas. Una tiene que ver con nuestra capacidad de cumplir lo que prometemos. Algunos de nosotros podemos ser muy buenos hablando, ¿no? Y prometiendo cosas y ejecutando poco. Los problemas de ejecución pueden tener un impacto importante en la credibilidad nuestra al interior de los equipos. Entonces, algo que creo que puede ayudar muchísimo es no cantar nuestros temas hasta que no los tengamos bien amarraditos. Es decir, yo voy a llegar con mi editor, no cuando le diga, ¿sabes qué? O sea, ando tras la pista de tal persona que contrató a puros familiares en el ayuntamiento. Es que me dijeron que, ¿no? Contrató a puros familiares y está quedándose con la nómina. Yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es guardarme el silencio y voy a empezar a reportear para primero confirmarlo. Porque ¿qué pasa si yo voy con mi editor y no he confirmado eso? Pues en la próxima no me va y me da los 2 días para investigarlo y se cae la historia. Pues la siguiente vez que vaya con él o ella, pues no necesariamente me va a creer. Entonces, yo tengo que ayudarme a mí misma a poder lograr lo que propongo. Entonces, antes de cantar la historia, que es como le decimos aquí, sería pre-reporteo la historia, veo si lo puedo confirmar. Sí, mira, tiene a la sobrina, la novia, la nana, y a la ex trabajando directamente con el ayuntamiento y cobran los sueldos más altos. O sea, hay un momento para ir con los editores con la propuesta, con las y los editores. Entonces, creo que eso es una parte importante. La otra es que podamos de nuevo cumplir lo que proponemos y que
Y quizás ser muy cuidadoso de cómo vamos aumentando la apuesta, ¿no? Si yo hago una apuesta chiquita y la gano, y la siguiente la juego con un poquito más arriesgado y la vuelvo a ganar, pues mis editores también van a ir como subiendo su confianza en mi capacidad para entregar. Entonces creo que parte tiene que ver con eso. Y la otra otra cosa muy importante es que seamos capaces de responder, ¿y esto por qué es importante? Cuando tú dices, bueno, ¿cómo se obtienen los permisos? Si nosotros no somos capaces, uno, de decir de qué trata la historia, cuál es la historia, ¿no? O sea, aquí Daniel Moreno, un reportero de Animal Político, el director, dice, bueno, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo noticioso, no? Y lo otro es, ¿y por qué importa? Y tenemos que ser capaces de responder esas dos preguntas. Y si no las vamos a responder es que o todavía no tenemos la historia, y mejor nos retiramos a reportear o a buscar otra cosa. No sé si contesté tu pregunta, Pedro. Ah, no, fue Fabián. No, sí, Fabián. Entonces creo que en el caso de David, él logró convencer a sus jefes porque ya había podido tener muy claro que la historia era viable, que era importante y por qué era importante. Y en el primer caso, el primer momento es que porque posiblemente la compañía había cometido un delito penado por la ley federal, y también porque había cumplido había logrado otras hazañas. Aquí era el New York Times yéndose contra la compañía más grande del mundo, ¿no? Y bueno, la más grande de Estados Unidos. Entonces, pero si se fijan en la trayectoria, él el año siguiente investigó a Trump, las finanzas de Trump, el político, uno de los políticos más poderosos del mundo. Entonces, esto fue posible también porque pudo con Walmart, ¿no? Entonces, ¿se dieron algunas filtraciones de su investigación previo a la publicación del proyecto? No lo sabemos de cierto, pero presumimos que sí, y por eso fuimos muy estratégicos en definir cuándo hacerles creer que éramos muchos. Entonces, porque justo hubo un momento en que quisimos que lo supieran, que llegara a sus oídos, que alguien estaba investigando. Queríamos que se preocuparan. La razón por la que queríamos que se preocuparan es porque nosotros también, como parte de la estrategia, iba a ser exigir que produjeran ellos las pruebas. Entonces, David y yo buscamos en todos los cajones habidos y por haber evidencia que probara nuestra hipótesis o probara lo contrario. Pero no fuera a ser que hubiera una prueba en su lado, ¿no? En sus cajones. No fuera a ser no sé, que los cambios de administración, los papeles se pierdan. Entonces queríamos que ellos también tuvieran la presión para generar el documento, traerlo a la mesa, ¿no? Entonces, más bien nosotros trabajamos con la idea de que seguramente les estaba llegando noticia de que lo estábamos investigando. Ladies, ¿cuál es la fórmula periodística para pasar por encima de los comunicadores estratégicos que sirven a las compañías? Híjole, es un dolor de cabeza eso, ¿verdad? Yo creo que hay otras formas. Una es volver a la vieja práctica de caer, ¿no? De buscar a las personas en la guía telefónica y marcarles, de buscarlos en cuentas personales y no institucionales, de caerles a sus oficinas. Creo que el tema de las agencias de relaciones públicas que han, por lo visto, a ustedes tanto como a nosotros en México, afectado y enrarecido tanto el reporteo, es que son ellos los que nos meten en las salas de juntas y ya no nos dejan deambular, ¿no? Son ellos los que tienen el control de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacudir ese árbol y hacer irrupciones, caer, sin aviso, caer, hacer cosas así. ¿Cuánto tiempo les llevó de principio a fin? Fueron, creo que alrededor de 19 meses. Recibieron amenazas, no, digo, el riesgo era más bien lo que había en riesgos y era el riesgo legal, ¿no? De una demanda. La historia provocó grandísimas pérdidas económicas a
la compañía y procesos legales. Entonces, sí, el riesgo era más bien la parte legal, ¿no? No recibimos amenazas. Creo que una cosa que fue muy importante y también sirve para todas las historias que hagamos es cómo hicimos la confrontación. A menudo, no sé si sea la tradición en Colombia como en México, pero a los reporteros nos da mucho miedo la confrontación. Entonces, por lo regular, les damos oportunidad de 15 minutos antes de publicar, ¿no? Entonces llegamos con nuestros micrófonos la mañana previa a la publicación, cuando mucho les damos un día para responder. Y lo que nosotros hicimos es darles muchísima oportunidad para responder. Ahora, este reportaje así lo pedía, así lo obligaba. Pero también lo que hicimos es que aún en la entrevista de confrontación, no fuimos con el hacha, no sé, como resplandor, sino que fuimos con el auténtico interés de saber. Entonces, aun cuando nosotros teníamos un cúmulo de evidencia que implicaba a las personas, por ejemplo, el alcalde de Teotihuacán, que antes había vivido, habíamos reconstruido su vida y obra y sabíamos que cuando Walmart empezó con sus gestiones vivía en una casa con un techo de lámina relativamente modesta y que poco después de que se autorizara la tienda, compró un rancho, una tierra a las afueras, en otro pueblo, que no es el suyo, que no es un municipio, y que construyó un gran muro perimetral de piedra, ¿no? Y que tenía animales adentro. También sabíamos por sus declaraciones patrimoniales que había recibido 600,000 pesos en efectivo, porque él lo puso en su declaración patrimonial. Cuando fuimos a hablar con él, porque digamos, en nuestra cronología vimos esa sucesión de hechos que parecían indicativos de que había recibido un soborno. Cuando fuimos con él, fuimos de veras, pero con auténtica, fuimos a decirle, mire, esto es lo que hemos encontrado. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Hay otra explicación? ¿Cómo más se hizo de este rancho? ¿Cómo más compró este terreno? ¿No? Llegamos a tal grado de ofrecerle, señor, si usted tiene las facturas, venimos con usted a revisar sus facturas, su contabilidad. O sea, había sí un auténtico interés por, a ver, teníamos tanto y habíamos reporteado tanto que estábamos muy seguros de tener la historia ya firme, ¿no? Pero íbamos también con mucha disposición a escuchar y estar muy atentos a cualquier posible error o explicación, porque así pasa. Sabemos los reporteros que dependemos tanto de la suerte que, perdón, como dicen, shit happens, o sea, que también de pronto hay explicaciones que no te esperabas, hay revelaciones que vinieron de la nada. Entonces, creo que en todas las entrevistas de confrontación buscamos auténticamente conocer, y eso también nos brindó. Camilo, no, tenemos a Claudia también de Uruguay. Qué maravilla, nutrido público. María Acuña, luego de la publicación, la corporación y su equipo de relaciones públicas adelantó algún tipo de reacción en respuesta a su investigación. Ahí David fue muy diestro en convencer a la compañía que, digamos, la compañía podía querer desactivar la bomba sacando un boletín de prensa diciendo que habían identificado estas anomalías en México y que iban a proceder con la investigación. Si han hecho eso antes de que nosotros publiquemos, se nos cae la historia, ¿no? Entonces, creo que ahí fue gran habilidad del periódico y de David y los editores, de nuevo, con mucho pensamiento estratégico y táctico, plantear las conversaciones y las entrevistas con Walmart para que no ocurriera que es algo que regularmente habrían hecho los expertos en manejo de relaciones públicas y riesgos, ¿no? Ladies. Hola, Alejandra. Qué bueno que te apareciste, porque soy muy mala con el tiempo. No, tú estás súper emocionada y nosotros también, porque ha sido una conversación muy nutrida, muy productiva, creo yo, con muchas preguntas. Tienes un público muy interesado. Y bueno, un poco a manera ya de conclusión, yo quisiera invitar a Alejandro Alvarado
para que nos regale sus palabras. Recordarles también que este evento se hace en celebración del Memorando de Entendimiento entre la FIU y la Universidad del Norte. Así que Alejandro Alvarado es el coordinador de la maestría en periodismo en español de la FIU. Alejandro, gracias por estar aquí. Adelante. Caray, no, un honor estar aquí con ustedes y particularmente con mi paisana Alejandra Shanik, que ella no lo sabe, pero nos une una relación mutua con Rodrigo Migoya von Bertrand. Rodrigo es amigo mío desde los 6 años y mantenemos esa relación no solo con él, sino con sus hermanos Jaime, Javier y Álvaro. Entonces es doblemente significativo el hecho de que estés aquí con nosotros y sobre todo de manera extensiva, pues la relación familiar con los von Bertrand, que siempre fue muy rica, una familia de intelectuales muy importante en México. Los hermanos von Bertrand, educados en la Sorbona de París, ocuparon puestos importantes en la administración pública de México. Y siempre se destacaron, uno de ellos como un gran economista. Y bueno, se ve que hay madera y que Alejandra heredó esa sensibilidad y esa agudez de pensamiento para lograr este tipo de investigaciones que hicieron tanto huella en México. Yo estaba en Univisión cuando salió publicada esta investigación. Y en el programa Aquí y Ahora hicimos una edición especial sobre los resultados de la investigación y sobre todo el escándalo que había surgido con respecto a la apertura de la oficina o de la tienda de Walmart en Teotihuacán, que es un lugar sagrado para los mexicanos. Para quien quiera que haya estado allí, se da cuenta, a mí se me enchina la piel nada más de pensar en Teotihuacán y la importancia histórica que tiene ese centro religioso y el centro de toda una civilización en México, cuyos logros seguimos descubriendo todos los años. Todos los años surgen cosas nuevas de esta gran civilización. Entonces, fue muy importante las revelaciones que se obtuvieron de esta investigación, haber afectado a una empresa que aquí en Estados Unidos se ha distinguido, pues sí, por un lado ofrecer una gran cantidad de trabajos, pero por el otro violar todas las leyes laborales existentes. Es decir, se han dado investigaciones de las cientos o miles de leyes, reglamentos laborales que ha violado Walmart a lo largo de su historia. Es decir, es triste luego conocer que las grandes fortunas no se logran muchas veces sin la explotación y el abuso de los trabajadores. Entonces, investigaciones como esas revelan lo que hay detrás. Facilitar, cómo luego se logran facilitar permisos a base de sobornos, de complicidades internas, de complicidades con autoridades de todos los niveles, y cómo es importante desenmascararlas. Y el papel tan relevante que tiene el periodismo de investigación o el periodismo investigativo en nuestras vidas, y cómo maestrías como la que dirige mi querido amigo Eduardo Ferro, y con la que ya tengo una relación de 3 años, y la nuestra, que hace énfasis en el periodismo investigativo precisamente en tiempos en donde los medios de comunicación están sufriendo carencias, pero que surgen organizaciones sin fines de lucro que están promoviendo este tipo de investigaciones para que no se pierdan y que podamos seguir cambiando al mundo, poco a poco, pero cambiando al mundo y logrando con paciencia, con prudencia, con mucha perspicacia, con mucha profundidad, con mucha dedicación, con mucha humildad, como dice Alejandra, revelar lo que está oculto y llenar las páginas ahora de los medios sociales y los medios digitales con información relevante y que tenga un impacto en nuestra sociedad para que mejore y siga mejorando, y que
los políticos y los empresarios se hagan responsables de sus actos sin necesidad que incurran en hechos lamentables de corrupción para lograr sus intereses. Te felicito muchísimo, Alejandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la Universidad del Norte por permitir esta conferencia tuya y esta oportunidad de intercambiar ideas, de responder las preguntas de los estudiantes. Esperemos que no sea la última vez. Las puertas de nuestras dos universidades que se están enlazando de manera institucional a partir de ahora. Hemos firmado un memorándum de entendimiento, pero además tenemos ya algunas actividades en curso que incluyen un seminario anual sobre el proceso de comunicación en los conflictos y concretamente en la paz de Colombia, en la aspirada paz de Colombia. Lo queremos y vamos a buscar que esto continúe de manera permanente para que sea un ejercicio para toda la vida de cómo reportar en situaciones de conflicto y sobre todo de conflicto armado. Entonces, eso es apenas el principio de lo que vamos a lograr entre nuestros programas. Vamos a buscar una mayor articulación y veo con mucho optimismo que eso se vaya a lograr gracias a esta fraternidad que existe entre la Universidad del Norte y la Universidad Internacional de la Florida. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Alberto, Juan Pablo, por esta oportunidad, a ti, Yoleidis, por haber coordinado todas las cuestiones técnicas y haber hecho posible esta transmisión en vivo y a todo color para toda la hermosa audiencia con la que contamos el día de hoy. Así que muchas gracias, Alejandro, a ti también. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, ahora también para este cierre me gustaría invitar al coordinador de la maestría en periodismo de la Universidad del Norte, Juan Pablo Ferro, y a María Mónica Acuña, ella es exalumna de la maestría de la Universidad del Norte, para que también nos cuenten un poco, nos den unas palabras. Ahí está el profe, María Mónica, adelante. Estás en tu micrófono. Ya voy. Pues si quieren, empiezo yo con un par de cosas, de comentarios que fueron surgiendo a medida que Alejandra, digamos, se refirió al proceso investigativo. Son grandes cosas que simplemente lo que pretendo es llamar la atención de la audiencia, que básicamente son estudiantes interesados en el periodismo y ojalá en el periodismo investigativo. La primera cosa es el carácter binacional o internacional del periodismo hoy. Ese me parece que es un tema central para poder entender qué es lo que nos pasa desde Canadá hasta la cola de Chile. Y también, evidentemente, nosotros somos del Caribe, procurar entender qué es lo que nos pasa a nosotros y a los entre 35 y 40 islas o representantes de distintas nacionalidades que tenemos en el Gran Caribe, que es un tema muy importante. Lo segundo, cuando Alejandra empezó a decir y presentó ese papelito escrito a mano de cuáles son las preguntas que se hacían, como esa cosa de, pues voy a decir una cosa muy, muy simple alrededor de un tema que yo no he investigado, pero que se me ocurre que fueron las preguntas que se hicieron. Yo pensé inmediatamente en Odebrecht, en el tema de Odebrecht. 1, millones de sobornos a funcionarios. 2, gestores intermediarios, que en el caso colombiano, pues fueron básicamente congresistas. Pago de millones. Intentos de volver sí lo que podría ser no, que es exactamente lo que pasó con las obras que fueron asignadas a dedo, sí, a dedo, digamos, a dedo metido en otras cosas. En el caso de Odebrecht. Y lo otro,
que lo sabemos y que al final terminó siendo un asunto latinoamericano, es que en todos lados lo que quería Odebrecht era crecer. Y crecía, y crecía, y crecía. Y mientras crecía y crecía y crecía, pues más pasaba lo que ya sabemos, que son esas 5 preguntas tan elementales que nos llevaron a eso. Y 2 últimos temas, no crean que yo soy el conferencista, pero 2 últimos temas. Antes de darle la palabra a María Mónica para que hable en nombre de los exalumnos y de lo que probablemente estamos haciendo con la FIU, porque María Mónica estuvo en varios eventos con Alejandro. Uno, cuando te referiste al comienzo a Teotihuacán, Alejandra, solamente para recordarles a los estudiantes en general, acá se llama Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Lo tienen las ciudades, lo tienen las ciudades intermedias, lo tienen los municipios, y evidentemente el POT se ha convertido en un elemento de enriquecimiento de terceros brutal, incluyendo a quienes en algunos casos creen que la política es para hacerse rico, no para servirle a la comunidad. Recomiendo revisar los POT. No sería una mala idea. Y finalmente, que me parece un mensaje precioso y potente, Alejandra. Lo más importante es tener certezas de lo que uno quiere cuando investiga que sea correcto. ¿Correcto para quién? Para la gente. Y lo digo a propósito de tu reflexión sobre la corrupción. Uno lo que quiere es que las cosas se hagan correctamente y uno lo que quiere es tener certezas de que se están haciendo correctamente, porque a nosotros hasta donde a mí me enseñaron, lo que nos interesa es la gente. De Alejandro y de FIU ya no digo más, pues porque llevamos ya 3 años y vamos para 6 y probablemente seguiremos más y haremos más cosas. Lo que me parece fantástico, y lo digo gracias, entre otras, al periodista de investigación Gerardo Reyes, es que Alejandra, que es mexicana, se haya encontrado con Alejandro, que es mexicano, a instancias de la Universidad del Norte. Gracias, como siempre, a ustedes, y gracias, esto suena como a campaña política, pero no importa. Gracias a México. María Mónica. La maestría en Uninorte, pues, fue una oportunidad para cada uno de los que hicimos parte de ella para reinterpretar nuestras cotidianidades. Digamos, por ejercicio práctico, pues mi formación anterior también era de periodista y de comunicadora social, y llegar también a la maestría a desaprender, a experimentar, a reconocer nuevas maneras también de mirar también las formas en que construimos perspectiva de los contenidos que hacemos fue sumamente vital. En medio de cada uno de estos ejercicios tuvimos la oportunidad de encontrar nuevas maneras de construir las historias, nuevas maneras de narrarlas, escenarios metodológicos nuevos, caminos nuevos, que en ocasiones nuestras cotidianidades nos invitan siempre como a mirar desde un lugar las historias, y en esta maestría de periodismo en Uninorte aprendimos a reconocer también los espacios, de mirar también desde esas otras periferias, y eso fue absolutamente maravilloso, tratar también de encontrar estos puntos vitales con otras disciplinas, hacernos un poco más integrales, y allí también suma un poco esto que Alejandra nos contaba desde su experiencia maravillosa, de lo vital del trabajo colaborativo. En Uninorte reafirmamos muchísimo esa apuesta del trabajo colaborativo, del sumar en el ejercicio de la diferencia, del reconocernos, del reencontrarnos, y del también estar permanentemente interpretando las cotidianidades pues de manera colectiva. Ello también nos permitió encontrar nuevas maneras de crear formatos y de contar las historias. Por ello, estamos sumamente agradecidos. Particularmente yo he tenido la oportunidad, luego de terminar la maestría, de abrirme también a otros escenarios, de mirar desde otros lugares el periodismo de investigación,
Y bueno, eso lo agradecemos y lo agradezco particularmente porque sin lugar a dudas también este momento necesita, este tiempo necesita muchísimo el periodismo de investigación, más cuando sabemos que los nuevos medios y las apuestas transmedia están contando tanto y hay tanta infodemia y hay tanta fake news, es sumamente necesario que el periodismo esté ahí en pie, de alguna manera también reconfigurando nuevas maneras de narrar también los territorios. Y bueno, agradecerle a Uninorte, a la Universidad de la Florida, a Alejandra, a Yorledis, a Juan Pablo, a todos ustedes por contarnos también esta vital experiencia y bueno, súper invitadísimos a la maestría. Muchísimas gracias, María Mónica. Muchísimas gracias también al profesor Juan Pablo, a Alejandro. Y bueno, para finalizar, creo, Alejandra, si nos quieres regalar unas palabras cortas para despedirte de todos. Pues nada, que les deseo una magnífica aventura juntos. De veras sí me causa envidia una maestría que tenga esas cualidades, de que reúna a profesionales de otras disciplinas y además a 2 países y a 2 ciudades seguramente tan emparentadas y 2 tradiciones. Nada, que me parece que van a ser maravillas y ya quiero leer, ver y escuchar las historias tan potentes que van a salir de esa dupla. Muchísimas gracias. Y dígame, adelante. Lo único que nos faltaría, entre otras ahorita, es haberle puesto a Alejandra y a Alejandro un buen vallenato. Faltó la banda sonora. Quedamos pendientes para el próximo conversatorio. A ellos les gusta el vallenato. Para el próximo conversatorio lo tendremos en cuenta. Y bueno, ya para finalizar, recordarles a todos nuestros espectadores que las inscripciones para la maestría en periodismo de la Universidad del Norte están abiertas. Y ya, como lo saben, como lo hemos dicho, gracias a este tratado con FIU hay muchos beneficios para todos los que se inscriban. Y también gracias a María Mónica por contarnos su experiencia, su testimonio. Y bueno, no sería más. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandra. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube de Uninorte Académico. Y muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.